La Basílica de San Pedro guardó silencio antes de que nadie comprendiera la razón. 5.000 personas estaban sentadas bajo el vasto techo del templo, mientras 10 hombres vestidos de blanco se arrodillaban ante el altar. En sus manos, el Papa Francisco XIV sostenía una sola hoja de papel doblada, un documento que ya había perturbado los cimientos del Vaticano antes de que se pronunciara una sola palabra de su contenido. Aquella ordenación sacerdotal del Domingo del Buen Pastor estaba programada para ser un acto ordinario, un protocolo predecible compuesto por una homilía, una bendición, 10 nuevos sacerdotes y una procesión que se disolvería en el ritmo habitual de Roma antes del mediodía. Sin embargo, la calma externa era solo una fachada. Días antes de esa misa dominical, un borrador confidencial se había deslizado desde un despacho privado hasta terminar en las manos de un anciano cardenal de la curia. Aquel hombre leyó el texto una vez, lo releyó de inmediato, cerró la puerta de su oficina y permaneció en absoluto silencio durante 1 hora. Lo escrito por el pontífice no era ceremonial ni complaciente. No reflejaba el lenguaje diplomático y tibio que el sistema eclesiástico esperaba escuchar bajo la cúpula de San Pedro. Era un mensaje directo, y cada miembro de la jerarquía que tuvo acceso a él comprendió la gravedad del escenario. El Papa no se estaba dirigiendo únicamente a los 10 ordenandos. Le estaba hablando directamente al corazón del Vaticano. Antes de que se encendiera la primera vela esa mañana de domingo, la tensión ya se había propagado a través de apartamentos privados, conversaciones selladas y habitaciones donde nunca se guardaba registro. Los cardenales se habían advertido mutuamente, los periodistas modificaban sus planes de cobertura, y a los 10 jóvenes se les sugirió discretamente que se prepararan para escuchar palabras mucho más duras de lo habitual. Nadie conocía la dimensión exacta de lo que iba a ocurrir. Solo sabían que el Papa se había negado rotundamente a suavizar el texto. Cuando llegó el momento preciso, el Papa Francisco XIV bajó la mirada hacia la página que sostenía. Los cardenales observaron sin realizar un solo movimiento, y las cámaras continuaron transmitiendo en directo. Al levantar los ojos hacia los 10 hombres postrados, la basílica pareció contener el aliento ante una primera frase calmada que ocultaba un golpe directo al centro del poder institucional. El origen de esta fractura se remontaba al 23 de abril de 2026. El avión papal aterrizó en Roma tras una intensa gira de 11 días por África, dejando atrás Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Pero la realidad de esos lugares no se había quedado en las pistas de aterrizaje. El pontífice había caminado por prisiones, estadios, escuelas y habitaciones, donde los niños carecían de zapatos, y las madres no habían probado alimento. Sus asistentes notaron el impacto psicológico antes de que se pronunciara palabra alguna. El Papa descendió del vehículo más despacio de lo habitual, bendijo a los cardenales que lo esperaban y esbozó la sonrisa protocolaria exigida para el regreso, pero evitó cualquier intercambio prolongado o círculo de conversación casual. Se dirigió en línea recta a su automóvil y de ahí a su residencia. Durante el vuelo de regreso, uno de sus colaboradores más cercanos lo observó fijamente junto a la ventanilla durante horas, sin leer, sin rezar en voz alta, contemplando el Sahara mientras las nubes se movían sobre el desierto, guardando tras sus ojos todo lo vivido en la misión. Roma lo recibió con la pompa habitual, pero él respondió con un aislamiento absoluto. Esa noche no asistió a la cena, canceló las audiencias y dejó intacta la carpeta de informes que esperaba sobre su escritorio. En la Domus Sanctae Martae, ingresó a su estudio privado, cerró la puerta, encendió una sola lámpara de escritorio y comenzó a escribir a mano, solo, sin teólogos que moldearan su lenguaje ni funcionarios de la curia listos para corregir el tono. Las páginas amarillas comenzaron a acumularse en el escritorio y luego en el suelo, evidenciando cada frase descartada que se negó a aceptar. Al amanecer, su despacho parecía un campo de batalla intelectual. Su secretario privado entró a las 6 de la mañana y se detuvo en el umbral al ver al Papa todavía frente a las cuartillas, con la sotana ligeramente arrugada y la mano puesta sobre el papel.
Al notar que no había dormido, el pontífice se limitó a responder que esa homilía tenía que ser perfecta. El secretario vio las frases cortantes y desprovistas de adornos que transmitían la urgencia de un hombre que ya no podía callar lo visto en África. Tras dejar un expreso, el secretario salió al pasillo en silencio, consciente de haber visto al Papa escribir antes para diplomáticos y familias, en duelo con extrema paciencia, pero jamás con esa intensidad indomable. Hacia el mediodía, el rumor corrió por la curia. Algo trascendental se gestaba en los aposentos papales, y las manos habituales no tendrían permitido modificarlo. El primer intento de contención provino de un veterano cardenal que había servido a 3 pontificados y conocía a la perfección el blindaje del lenguaje vaticano. Tras serle denegada una primera audiencia, logró obtener 5 minutos. Al entrar, encontró al Papa observando los jardines desde la ventana. El purpurado colocó la carpeta sobre el escritorio advirtiendo que los fieles esperaban paz para el domingo y no una provocación. El Papa se volvió, lo midió en silencio y le preguntó qué entendía él por paz. La respuesta del cardenal fue predecible: familiaridad, comodidad, algo que no sacudiera los cimientos de la estructura. Fue en ese instante cuando el pontífice le extendió el borrador para que lo leyera. A mitad de la lectura, las manos del cardenal comenzaron a temblar notablemente y, al levantar la vista con el rostro demudado, advirtió que el texto no sería bien recibido. El Papa Francisco XIV formuló una sola pregunta capciosa: ¿por quién? A lo que el cardenal respondió que por muchos de ellos. Con una sonrisa cansada, el Papa sentenció que, precisamente por eso, era la homilía correcta. La salida del anciano cardenal del despacho papal no detuvo el engranaje que ya se había puesto en marcha. Esa misma tarde, la resistencia interna de la curia abandonó los canales oficiales y se trasladó a las sombras del Vaticano. 3 cardenales más tuvieron acceso al borrador de la homilía y comprendieron que el cuestionamiento del pontífice amenazaba la estabilidad de su jerarquía. Desde un apartamento privado cuyas ventanas dominaban los altos muros del Estado Vaticano, se realizó una llamada telefónica que se extendió exactamente por 9 minutos. No quedó registro escrito ni transcripción oficial de lo hablado, pero el resultado fue inmediato. Esa misma noche se convocaron 2 reuniones de emergencia en habitaciones sin ventanas. Estancias sobrias, donde las mesas permanecieron desprovistas de café, porque los altos funcionarios no necesitaban distractores cuando la preocupación era colectiva. Al amanecer del viernes, este grupo de la curia llegó a una conclusión unánime: el texto debía ser modificado a toda costa. Sin embargo, ante la firmeza ya demostrada por el Papa Francisco XIV y el temor de volver a su oficina para recibir el mismo rechazo, optaron por desviar el golpe estratégico. Decidieron presionar directamente a los 10 jóvenes que estaban a punto de ser ordenados. Los diáconos se alojaban en una pequeña residencia clerical ubicada justo en los límites exteriores de la Ciudad del Vaticano, un espacio lo suficientemente cercano para percibir el peso político de Roma, pero lo bastante apartado para confiar en que sus últimas horas de retiro transcurrieran en paz. Entre ellos había hombres que se habían preparado durante años y otros que habían esperado más de una década para este momento, acompañados por la inminente llegada de sus familias desde Italia, México, la India y Arabia Saudita. La tranquilidad se rompió el viernes por la mañana, cuando 2 cardenales llamaron a la puerta del recinto. Al reconocer la alta dignidad de los visitantes, los jóvenes se pusieron de pie de inmediato. Los purpurados se sentaron mostrando esa calma ensayada de quienes no acuden únicamente a ofrecer felicitaciones. Uno de ellos tomó la palabra para advertirles sobre el contenido de la homilía dominical. Explicó que el Santo Padre utilizaría expresiones considerablemente más duras de lo habitual, y les recordó que su vocación sacerdotal seguía siendo un compromiso personal, independientemente del giro que tomara el discurso del Papa. Ante la incertidumbre, un joven diácono de la diócesis de Roma se atrevió a preguntar cuál era el significado exacto de palabras más duras, a lo que el cardenal respondió con una mirada fría y prolongada antes de sentenciar que ya lo verían por sí mismos.
Tras impartir una rápida bendición, los altos prelados abandonaron el lugar. El silencio que dejaron tras de sí se volvió denso y pesado. En la habitación, uno de los jóvenes se aproximó a la ventana para observar el exterior, otro abrió las páginas de una Biblia sin lograr concentrarse en la lectura, y un tercero entrelazó sus manos con fuerza, no en una actitud de oración, sino en un intento físico por controlar el temblor de sus dedos. Fue el mayor de los 10 ordenandos, un hombre que había aguardado 15 años por ese domingo, quien rompió el mutismo al señalar que, sin importar lo que el pontífice proclamara, ellos estarían de pie justo frente a él, y el mundo entero contemplaría sus rostros en la transmisión. El más joven del grupo esbozó una leve sonrisa en medio de la evidente tensión ambiental y sugirió que tal vez ese era precisamente el objetivo del Papa. Obligar al Vaticano a escuchar de frente aquello que la institución había temido pronunciar en voz alta durante tanto tiempo. Ninguno de los presentes contradijo sus palabras, pero la certeza del conflicto inminente quedó sellada en el aire de la residencia. Para el viernes por la noche, el rumor del texto papal rompió el hermetismo de los muros institucionales y saltó a la luz pública. El sábado por la mañana, un periódico italiano publicó un breve párrafo en sus páginas interiores que, aunque carecía de detalles específicos, incluía una línea crucial donde fuentes internas del Vaticano aseguraban que la homilía dominical del Papa Francisco XIV causaría una profunda sorpresa en la Iglesia Católica. El reporte no citaba nombres, fuentes oficiales ni extractos del borrador, pero el efecto fue devastador. En pocas horas, esa única frase fue traducida a 11 idiomas y transformó un acto litúrgico predecible en un foco de atención internacional. Corresponsales que no planeaban cubrir la ordenación reservaron vuelos de urgencia. Equipos técnicos de televisión fueron redirigidos hacia la Plaza de San Pedro y los editores exigieron tener ojos dentro de la basílica. El mutismo oficial del Vaticano solo incrementó la densidad de la expectativa exterior. En una pequeña habitación de hotel cerca del río Tíber, una veterana corresponsal vaticana observaba el rumor en la pantalla de su computadora portátil. Con 2 décadas de experiencia en la cobertura de los secretos de la Santa Sede, sabía perfectamente que la mayoría de los susurros morían antes de llegar a la imprenta, pero también entendía que unos pocos se convertían en historia. Decidió llamar a 3 de sus fuentes más fiables dentro de la curia. El primer contacto no respondió el teléfono, el segundo se negó rotundamente a emitir cualquier comentario, el tercero, un funcionario que había sobrevivido los años suficientes en Roma como para identificar el peligro antes de que tuviera nombre. Guardó un prolongado silencio antes de pronunciar una sola advertencia: debes estar allí el domingo. La línea se cortó de inmediato. La periodista bajó el teléfono y comenzó a redactar el párrafo de apertura que un reportero solo escribe cuando sabe que el aire que rodea la noticia ya ha cambiado por completo. Para el sábado por la mañana, la mayor parte de la prensa acreditada realizaba los mismos preparativos. Dentro del Vaticano, la presión había dejado de ser un asunto privado. Al caer la tarde del sábado, el anciano cardenal, que había confrontado primero el borrador, solicitó una última audiencia de emergencia. El Papa Francisco XIV accedió a recibirlo. Esta vez, el purpurado no llevaba carpetas ni notas, y abandonó cualquier pretensión de que su preocupación fuera puramente procedimental. Sentado frente al pontífice con el peso de quien había servido a la estructura durante 40 años, le suplicó con respeto que considerara suavizar el lenguaje. Aclaró que el mensaje principal no tenía que cambiar, sino únicamente el tono, argumentando que la Iglesia se encontraba en un estado frágil, con fieles confundidos y estadísticas de asistencia en declive, por lo que una ordenación dominical no debía transformarse en una confrontación abierta. El Papa escuchó sin interrumpir y cuando el cardenal terminó, le formuló una pregunta directa. ¿Y cómo cree que hemos llegado hasta aquí? Ante la sorpresa del prelado, el pontífice cuestionó cómo la Iglesia se había vuelto tan vulnerable. ¿Por qué la gente había dejado de cruzar sus puertas y por qué la comodidad institucional
había terminado siendo más importante que la propia verdad. El ambiente en la sala se volvió opresivo. El Papa verbalizó entonces lo que el cardenal tanto temía encontrar en el texto, que durante demasiado tiempo la institución se había colocado en el umbral de la puerta para decidir quién podía entrar y quién quedaba excluido. Explicó que el domingo ordenaría a 10 jóvenes llenos de fe que saldrían al mundo a servir, y que antes de abandonar la basílica necesitaban escuchar algo que jamás olvidaran. Debían saber con absoluta claridad qué tipo de sacerdotes la Iglesia ya estaba cansada de tener. El cardenal miró sus manos en silencio y, al ponerse de pie, se limitó a desear que Dios le diera las palabras correctas antes de retirarse. La noche del sábado descendió sobre la ciudad del Vaticano sin que nadie encontrara descanso. En la Basílica de San Pedro, los preparativos físicos estaban concluidos, la seda blanca en su lugar, las velas dispuestas, los cálices pulidos y las vestiduras papales dispuestas en la sacristía. En su pequeña capilla privada, el Papa permaneció de rodillas, rezando durante casi 2 horas. Al regresar a su escritorio, leyó la homilía una última vez, no modificó una sola línea, dobló la hoja, la guardó en el bolsillo interno de su sotana y apagó la lámpara. El amanecer del domingo 26 de abril de 2026 trajo consigo una multitud que llenó la plaza de San Pedro antes de que saliera el sol. A las 10 de la mañana, la procesión comenzó a avanzar lentamente por la nave central. El Papa Francisco XIV caminó con la mirada fija al frente, ignorando los saludos habituales. Al pasar junto a los bancos de la curia, los ojos de los cardenales siguieron cada uno de sus pasos con una mezcla de reverencia, angustia y la impotencia de los hombres que ven avanzar una decisión que intentaron y no pudieron detener. Tras proclamarse el Evangelio del Buen Pastor, que esa mañana resonó de forma distinta al hablar de la puerta como un espacio de acogida, un silencio absoluto se apoderó del templo. El Papa caminó hacia la cátedra, tomó asiento, extrajo el papel doblado de su sotana y lo desarrugó sobre su rodilla, listo para hablar directamente al centro del poder. El Papa Francisco XIV comenzó a hablar con una voz tan controlada que por un instante la inmensa tensión acumulada pareció disiparse bajo la cúpula. Sus primeras palabras describieron un domingo lleno de vida, lo que provocó que algunos cardenales exhalaran de forma casi imperceptible, aliviados al pensar que los rumores habían sido una exageración. Sin embargo, el alivio fue efímero. El pontífice levantó los ojos del papel y fijó la mirada directamente en los 10 hombres arrodillados ante él. Su tono cambió por completo, volviéndose firme, desprovisto de cualquier estridencia pero cargado de una gravedad absoluta. Les advirtió que, en un tiempo donde las estadísticas reflejaban una distancia cada vez mayor entre las personas y la Iglesia, ellos tenían la obligación estricta de mantener las puertas abiertas, permitir el ingreso de todos y estar siempre listos para salir al encuentro del mundo. En las primeras filas, las cabezas de los altos jerarcas se giraron de inmediato y los cardenales de mayor antigüedad intercambiaron miradas de alarma. La frase clave cruzó el espacio de la basílica como una señal eléctrica. Ustedes son un canal, no un filtro. El orden formal no se rompió, nadie se puso de pie, nadie gritó, y el coro permaneció inmóvil, pero la atmósfera interna del templo se transformó irreversiblemente. Las palabras eran lo suficientemente simples para ser comprendidas por cualquier ciudadano común, y lo bastante afiladas para que cada funcionario de la curia supiera exactamente contra quiénes iban dirigidas. En los bancos traseros, un joven diácono español se inclinó hacia adelante con la boca entreabierta por el asombro, mientras el sacerdote a su lado asentía lentamente con la cabeza, como si algo profundamente enterrado durante siglos por fin hubiera sido pronunciado en público. En la tribuna de prensa, la veterana corresponsal se detuvo un segundo y de inmediato comenzó a escribir en su teclado con una rapidez inusitada. En el sector de la jerarquía, el inmovilismo era total. El Papa no suavizó el discurso a partir de ese instante. Advirtió con dureza a los nuevos sacerdotes que no debían esconder la puerta santa, ni bloquearla, ni transformarse ellos mismos en un obstáculo para quienes intentaban ingresar.
Les recordó que pertenecían a toda la comunidad y que su misión consistía en mantener el umbral desprotegido de trabas burocráticas, sin refugiarse en discursos floridos. 5.000 personas escuchaban en un mutismo absoluto. Fue entonces cuando el pontífice recurrió a una cita del Evangelio de Lucas, la misma recriminación lanzada históricamente contra los líderes religiosos que se negaban a entrar, y que, al mismo tiempo, estorbaban a los que intentaban hacerlo. El significado de la denuncia no requería explicaciones adicionales. 2 cardenales bajaron la cabeza, no en una actitud de piedad, sino sumidos en sus propios pensamientos, mientras el anciano purpurado que había suplicado un tono más suave cerró los ojos con resignación. El Papa continuó con una calma implacable, señalando que algunas comunidades se asfixian y que ciertos grupos eclesiásticos son sumamente fáciles de integrar, pero imposibles de abandonar, sentenciando que esa estructura rígida no representaba a la Iglesia de Cristo ni a la comunidad de sus discípulos. La basílica pareció dejar de respirar. Al pasar la página, se dirigió a los 10 jóvenes para hablarles sobre el origen real de su seguridad, advirtiéndoles que jamás debía provenir del rol institucional, de la posición jerárquica o de la protección del amparo clerical. Su verdadera fuerza debía nacer únicamente de Cristo y del hecho de caminar al lado de su pueblo, dentro de la historia viva de la salvación. En el momento más dramático de la mañana, el Papa apartó las cuartillas por completo y habló sin leer, mirando fijamente a los ordenandos. Les pidió que no fueran sacerdotes de la puerta que se atribuyen el derecho de decidir quién es digno de cruzarla, sino ministros que ayuden a los demás a atravesar ese umbral. Las cámaras siguieron transmitiendo, los periodistas interrumpieron su escritura y la curia permaneció petrificada. Al finalizar, el Papa regresó a su sede y dobló el papel con minuciosidad. La homilía había terminado, pero el espacio ya no volvería a ser el mismo. Las máscaras de la rigidez institucional habían caído ante la verdad desnuda de la experiencia humana. La ordenación sacerdotal continuó bajo un silencio que poseía un peso casi físico. Los 10 hombres fueron llamados hacia el frente uno por uno, y sus nombres resonaron bajo las bóvedas de San Pedro como si la basílica misma estuviera registrando sus identidades para la posteridad. Cada uno se postró rostro en tierra sobre el pavimento de mármol, con los brazos extendidos en cruz, mientras las letanías de los santos se elevaban sobre ellos. Al ponerse de pie nuevamente, ya no eran diáconos, sino sacerdotes, pero ninguno de ellos emergió hacia una mañana ordinaria. Las palabras del Papa ya habían cruzado los límites del altar, capturadas por las cámaras y oídas por los corresponsales, dejando a la curia con la certeza de que ninguna explicación privada podría contener lo que se había proclamado en público. La misa concluyó y la procesión se retiró por la nave central. El Papa Francisco XIV caminó con el mismo paso lento y la mirada fija con la que había entrado, guardando absoluto silencio, pero esta vez los cardenales lo observaron de una manera completamente distinta. Antes de que el templo se vaciara, la repercusión exterior ya había comenzado. En cuestión de minutos, la frase que definía al sacerdote como un canal y no un filtro apareció en las redes. En una hora era tendencia en 15 países y al cabo de 3 horas. Las principales cadenas mundiales de noticias habían convertido el acto en una crónica global. Por la tarde, la oficina de prensa del Vaticano difundió el texto oficial sin añadir comentarios ni suavizar una sola línea. Para entonces, el impacto ya viajaba lejos de Roma. En un modesto salón parroquial de Buenos Aires, 40 feligreses que seguían la transmisión vieron cómo una anciana en la última fila se ponía de pie con un rosario en las manos, conmovida. Murmuró que no había escuchado a un pontífice hablar así en 50 años antes de sentarse a contemplar en silencio sus cuentas. En Manila, un joven sacerdote con 3 años de ministerio pausó el video. Repitió la frase 3 veces y la anotó en su cuaderno para no olvidarla. En las afueras de Ciudad de México, un párroco anciano que planeaba su jubilación inmediata observó el final de la homilía con la mano sobre la boca. Caminó hacia el fondo del templo y llamó a su obispo para comunicarle que había cambiado de opinión. No se retiraría. Mientras tanto,
Dentro de los muros vaticanos, los debates comenzaron antes de caer la noche del domingo. En un comedor privado fuera de la ciudad del Vaticano, un grupo de purpurados discutía en voz baja en torno a una mesa donde el vino apenas se probó. Ante la queja de uno de ellos que acusaba al Papa de haber ido demasiado lejos y de humillarlos, otro replicó que el pontífice solo había dicho la verdad y que la Iglesia llevaba dividida mucho tiempo, con la única diferencia de que ahora se había admitido en público. El miembro más joven del grupo, con menos de una década como obispo, desafió la cautela general sugiriendo que la verdadera pregunta era si ellos mismos no se habían quedado cortos en su labor, instando a sus colegas a abandonar los susurros y a mostrar el mismo valor público si de verdad no estaban de acuerdo. Nadie le respondió. Por su parte, los 10 nuevos sacerdotes concluyeron sus primeras horas ministeriales entre abrazos familiares y el agotamiento propio de una jornada histórica. En un patio tranquilo, el más joven de ellos admitió a su hermano que la consigna de ser un canal seguía resonando en su mente, y que aunque ignoraba a quién terminaría decepcionando en el futuro, sabía perfectamente qué clase de sacerdote se negaría a ser bajo las estrellas de Roma. Entrada la noche, el Papa se dirigió a la capilla de Santa Marta para rezar en solitario durante 1 hora. Al salir, cruzó palabra con un joven clérigo llamado Giovanni. Al mirarlo con la misma calma que había sostenido a la basílica, le preguntó si él era un canal, obteniendo como respuesta un tembloroso y comprometido intento por serlo. El lunes 27 de abril evidenció un cambio irreversible en la administración eclesiástica. Aunque algunos sectores conservadores intentaron articular una respuesta unánime, desistieron al comprender que una réplica pública solo amplificaría el mensaje. El anciano cardenal que originalmente había presionado para cambiar el borrador solicitó una audiencia final y, desprovisto de carpetas, se disculpó admitiendo que el Papa tenía razón al buscar la verdad por encima de la comodidad. El pontífice lo tomó de la mano con afecto, recordándole que ambos buscaban proteger a la Iglesia a través de visiones distintas y que ninguno de los dos era demasiado viejo para seguir siendo útil. Confesando al despedirse que su único temor real era permanecer en silencio mientras las puertas del templo se cerraban. Días después, tras recibir uno a uno a los nuevos sacerdotes y escuchar cómo las palabras del domingo habían tocado sus propias historias familiares, el Papa rechazó emitir más comunicados a la prensa, sosteniendo que la homilía hablaba por sí misma. A finales de mes, el concepto ya se utilizaba en escuelas religiosas de 3 continentes y alteraba las dinámicas locales de las parroquias, motivando incluso el regreso de hombres que llevaban décadas alejados de la fe. Como ocurrió en una pequeña comunidad de Nápoles, la transformación se consumó sin espectáculos mediáticos, a través de microdetalles cotidianos. Una tarde, durante un paseo por los jardines del Vaticano, el Papa Francisco XIV observó a lo lejos a unos jóvenes seminaristas que caminaban sonriendo con sus libros. Contemplándolos durante un largo rato con el cansancio propio de la edad, pero sin rastro de derrota, el pontífice murmuró para sí mismo la máxima existencial que ya pertenecía al mundo entero. Mantén la puerta abierta, solo mantén la puerta abierta.